Este formato como que me pone un poco nerviosa, oigan. No, vamos a estar bien. Sí. Listo. Ahora sí. A mí también me pone nervioso. Ay, llevas miles ya. No, pero sí, me cago el susto siempre. ¿Sí? Sí. Bueno, no perder la inocencia nunca. No, pero para nada. Empecemos. Hola, ¿cómo vas? Espero que muy bien allí en el lugar y en el momento donde le hayas dado play a este contenido. Te doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio grabado en vivo desde el BAM, el Bogotá Audiovisual Market. Gracias a Proimágenes Colombia, a todo el equipo del BAM, al apoyo de Mediatekis, Distrito Audiovisual y gente que productora. Ajustate los audífonos. No sé qué estás haciendo en este momento. ¿Estás caminando? ¿Estás paseando la mascota? ¿Lavando platos? Creo que lo preferido para escuchar gente que hace cine, me ha dicho mucha gente. Esto es gente que hace cine. ¿Dónde aprendemos de cine? Conversando con sus creadores. Son muchas las formas en las que se pueden integrar elementos musicales a una producción audiovisual. Desde la música original o el score, pasando por la música existente, licencias, hasta personajes o artistas interpretando en set, o incluso elementos gráficos y escenográficos. En este encuentro hablaremos sobre el rol de un supervisor musical y las formas en las que es necesario estructurar la producción desde los puntos de vista legales y administrativos. Estamos muy felices, pero así súper felices de tener aquí a Pati. ¿Cómo estás? Hola, gracias. ¿Cómo te trata Bogotá? Es increíble, me encanta. Siempre que vengo me enamoro un poco más. Esta ciudad es muy mágica. ¿Estuviste o has venido acá a otras experiencias también? Sí, como he venido al BOM, he estado colaborando con la Cámara de Comercio y el Clúster de Música, desarrollando un programa de profesionalización y formación sobre música para medios audiovisuales. Qué bueno. Ha estado muy lindo. Qué bueno. ¿Y Bogotá te ha tratado bien? Siempre. El clima está rarísimo últimamente. Sí, hoy me puse cuello de tortuga, fue un error. Sí, veo que esto se va a calentar un poquito. Sí, pero es que siempre tengo frío cuando vengo a Bogotá, entonces me fui con la finta. Bueno, no importa. Mira que estuve revisando varias entrevistas tuyas y la primera pregunta de casi todas las entrevistas es ¿qué hace un supervisor musical? Y creo que todavía estamos con necesidad de seguir haciendo esa pregunta. Uh-huh. O sea, como que necesitamos seguir haciendo un ejercicio pedagógico en relación con la supervisión musical. Sí. A hoy, 2023, tú tenías casi que un pitch de qué hace un supervisor musical. Bueno, volvamos a hacerlo, volvamos a revisarlo. Después de todos estos años de experiencia, ¿qué entiendes o qué puedes decir sobre el tema de la supervisión musical desde la experiencia, lo que has vivido, desde lo que has construido? Es la persona que, para la casa productora, se hace cargo de que todo lo relacionado a música sea coherente desde el punto de vista creativo, administrativo, legal, en tiempos, técnicamente. Es decir, que todo entre en esa burbuja que se crea para el proyecto, conceptual, pero también en presupuestos y en papeles y en todo lo que se requiere. Entonces, somos cabeza de un montón de gente que hacen diferentes cosas con diferentes especialidades y administramos archivos y administramos documentos y administramos egos y administramos tiempos y es muy divertido. Y tendemos a pensar a romantizar la idea del supervisor musical como que todo el tiempo estamos escuchando música, pero en realidad esa es una pequeña parte de lo que realmente implica. Me gusta esta conversación porque le da como continuidad narrativa a un episodio que hace poco subimos con Herminio Gutiérrez, coincidencialmente mexicano. Bueno, él sí que es bien romántico con el tema, ¿sí? Él es de los que está comprando vinilos todo el tiempo, escuchando música. Pero bueno, si bien desromantizas un poquito esa idea, tu contacto con la música sí es una cosa constante.
O sea, hace parte de lo que te gusta hacer en la vida, por supuesto. Por supuesto, y claramente los supervisores, sí, es verdad, todo el tiempo estamos escuchando música, pero también lo que estamos haciendo es investigando quiénes son los representantes de los derechos, haciendo negociaciones, redactando licencias, hablando con los equipos técnicos, el equipo legal, el administrativo, coordinando cosas, yendo a los estudios de grabación. Hacemos muchas cosas, llenando formatos, miles que te pide todo mundo, la distribuidora, la casa productora. Entonces, sí es verdad que es una carrera es un trabajo muy lindo en el que todo el tiempo estás en contacto con música. Y eso es lo que el corazón, ¿no? Total. ¿Cuál era tu conexión con la música antes de entrar a la supervisión musical? Bueno, yo empecé hace 20 años en derechos de autor y derechos conexos. En España. En realidad en SGAE, que tenía una oficina en México. Entonces, sí, en la Sociedad Española, pero en sus oficinas en México. Okay. Ahí empecé a aprender, era un renacuajo que no sabía de nada. O sea, no tenía idea. ¿Pero cuál es tu carrera? O sea, yo estudié Ciencias de la Comunicación. Ok. Y veo un anuncio. O sea, que ni por el derecho ni por el... No, nada. Veo un anuncio clasificado así de buscando trabajo. Sociedad General de Autores y Editores. Se busca a alguien. Y yo... Claro, editores, me encanta leer, vamos. No era por ahí. Claro, no, para nada. Cuando llegué y me empiezan a entrevistar para el trabajo, sorpresa, nada que ver. Y yo pensando, no tengo idea de lo que me están hablando, obviamente no me van a dar el trabajo, ¿no? Y en un momento de la entrevista, el que después se convirtió en mi jefe me dice, y bueno, pues para este trabajo estamos buscando a alguien que no tenga idea sobre la industria musical. Y yo... Eras la precisa. Sí. Perfecto. Soy yo. Voy a ser la mejor. Muchos hemos caído así en donde estamos ahora. Sí. Sí. Y así empecé. Cuando yo empecé a trabajar en esto, en derechos de autor, por ejemplo, Annette Fradera ya llevaba, o sea, desde el 92 haciendo supervisión musical. Como Agua para Chocolate, te estoy hablando Sexo, Pudor y Lágrimas. Después empezó Lynn Feinstein. Herminio empezó con Amores Perros. Mira, Herminio fue el coordinador musical en Amores Perros cuando Lynn la supervisó. Entonces, es una generación tras generación de gente trabajando, aprendiendo de nuestro vecino, que pues es el rey de las producciones, y de ahí creo que ahí se inventó el rol del supervisor musical. Me voy a volver un poquito a como ese inicio pedagógico con el que empezamos a conversar, y me sorprende muchísimo que en las escuelas de cine, en las universidades, no se habla del tema. O sea, como que, bueno, en general de todos los oficios, ¿no? Como que tú eres el productor, o sea, como tú solito, como tienes carro y tu papá es el dueño de la locación, vas a ser el productor o la productora. Y así mismo con una cantidad de cosas. Claro, llegamos a crews muy, muy pequeños y bueno, tienes un amigo, sí, yo toco guitarra, y ese se encarga de la música. Como que en la universidad, primero, no se habla y se minimiza, digamos, el oficio, y este es un oficio absolutamente específico. ¿Qué conoces de lo que en Latinoamérica se está haciendo a nivel de socializar el tema? Bueno, tú das un taller, no sé si es anual... sí, 2 veces al año, más o menos. Es un taller, pero enfocado a la industria musical. Desde el punto de vista de cine, sí es muy difícil, porque yo no conozco escuelas de cine que tengan una asignatura específicamente para supervisión musical. O supervisión musical para productores, por ejemplo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, los directores noveles en sus óperas primas, que son sus trabajos de tesis, y esto salen con una angustia porque de pronto tienen esos trabajos enlatados. Los pueden presentar en su escuela como trabajo de tesis, pero no los pueden presentar en ningún otro lugar, porque no tienen las licencias, porque no tienen el dinero, porque claro, cuando eres estudiambre, ¿de dónde sacas la lana, sabes? Entonces, como que desde la formación de los cineastas, de los creadores, se debería de introducir este tema. Y ahí ya estás hablando de algo que es el timing. Ajá. El momento donde tú dices, por favor, esto va a quedar grabado, por favor, enúncialo. Sí. ¿Desde cuándo tenemos que pensar en hablar con un supervisor musical? Desde el momento en el que el guionista o el director dicen, tengo una idea de una película. Todos están acá diciendo, no, eso no pasa.
Bueno, pues desde ahí tendrá que suceder porque el presupuesto, Okay. los tiempos, el equipo e incluso la burbuja creativa, el universo, tiene que incluir música. O sea, es medio audiovisual. Total. Audiovisual. Entonces, se tendría que considerar integralmente desde el primer momento de la idea. A mí me han llegado proyectos que están únicamente con Biblia. Okay. No hay guión aún. Ese es el ideal para ti. Para mí para ese tu es, equipo de trabajo, para mí bueno, sí, ese es el ideal, pero yo he tenido experiencias muy lindas de proyectos que me han llegado ya editados. A solucionar el problema. Ya con música, que me dicen, no nos gustó nada. Le vamos a quitar toda la música, el score, las licencias, todo. Te lo damos a ti, tienes 1 mes y medio para resolver todo. ¿Eso es posible? O sea, claro, el primer impacto es como 1 mes y medio, ¿cómo voy a hacer? Ok, cancelen todas mis citas. Sí, me voy a encerrar a resolver esto por las próximas semanas. Pero la experiencia ha sido increíble y depende de los proyectos. Si te dicen necesitamos Satisfaction de Rolling Stones, probablemente en ese mes y medio no lo vas a lograr. Sí, bueno, yo he sido afortunada en esas 2 ocasiones porque me ha pasado 2 veces, cosa que yo estoy consciente de que casi nunca sucede, que te dicen, resuélvelo, tienes 1 mes y medio, gástate el dinero que quieras. Me dieron una extensión del American Black, vete de shopping. Yeah. Es más o menos lo más emocionante que puedes escuchar, ¿no? Sí. Shopping de telas con la tía. Sí. Ahora, yo siempre he sido de la idea de que mi trabajo es proteger a la producción. No puedo llevar a quiebra a la producción, tengo que pensar en los números. Eso es parte del trabajo del supervisor musical, cuidar a la producción desde todos los aspectos. Entonces, aunque me den carta blanca para gastarme lo que quiera, pues tengo que utilizar el criterio para decir, bueno, sí, pero tampoco puedo pagar una licencia de, ¿sabes? Tengo que estudiar el proyecto y, bueno, hacer algo acorde. Y afortunadamente en las 2 ocasiones fue muy bueno. En una de ellas sí escogí fue una idea de mi socia, que es mi hermana. Llevamos muchísimos años trabajando juntas, casi 15 años, y ella hace todos los procesos de licenciamiento, pero tiene un oído muy fino también. Entonces, entre las 2 peloteamos muchas ideas y se le ocurrió poner para una escena One Way or Another de Blondie y quedaba divina. No me imagino. Y dije, sí, la pagamos, pásame la American. ¿Y la grabación qué es y todo? Sí. Nada de versión tal. Bueno, hicimos una versión, más bien, Blondie tiene 2 versiones grabadas. Okay. Entonces, la hicimos con la segunda grabación que hizo en su historia de esa canción, que es muy linda, queda súper bien. Hablemos entonces de eso. Derechos van en dos vías. Sí. Hagamos un poquito de pedagogía sobre eso, porque eso va a cambiar el presupuesto totalmente. Y además esta pedagogía es muy buena porque para los creadores de música es la semilla de toda comercialización y de los registros que se tienen que hacer para todas las canciones, de todo. Cada vez que se mueve una canción, prácticamente cada vez que se mueve, se van a generar 2 tipos de derechos, los derechos de autor y los derechos conexos. De autor hablamos de compositor, arreglista, editora, sociedad, todo este universo de creación, composición. Y cuando hablamos de derechos conexos, hablamos de intérprete, productor de dineros, productor musical, hablamos de disqueras, hablamos de grabación, de estudios, de músicos. Todo ese es el universo de las grabaciones. Entonces, por ejemplo, en este universo de derechos de autor estaría Consuelito Velázquez escribiendo Bésame Mucho, ¿no? Okay. Y en este universo de grabaciones estarían las 3.900 millones de grabaciones que se han hecho en el mundo de Bésame Mucho, en español, en inglés, en italiano. Y que a su vez abren otros universos cada vez que tocas uno. Sí, y de ambos se generan regalías, y cuando yo quiero utilizarla para una producción audiovisual, o incluso ahora estoy supervisando podcasts, que también se consideran sincronizaciones, aunque no es audio, pero cada vez que lo voy a utilizar... No voy a musicalizar nada de este podcast. Ay, no, invítame a supervisar el tuyo. Bueno, podemos hacer negocio. Bueno, entonces, cada vez que voy a utilizar una canción, necesito tener autorizaciones de los derechohabientes, los dueños o los representantes de los dueños de los derechos de ambas partes. Eso quiere decir que un reggaetón
de Rosalía de 16 compositores. Sí, ahorita tiene no sé cuántos productores, y además no sé cuántos productores. Más, claro. Entonces, estas canciones de urbano que se juntan en un auditorio para componer Dale Mami Dale, son 10 compositores. Tengo que licenciar a todos y cada uno. Oye, pero es que él nada más tiene un 1.07% de la composición. Es el único que nos falta, pero no contesta mails. ¿Por qué? Porque no contesta por el motivo que quieras. No puedo usar esa canción. Con uno que falte. Con uno que falte no puedo usar la canción. Mira que Herminio me contó una ahorita que estás hablando de grabaciones. Perdón que utilice a Herminio, pero me parece como bueno como conectar, que sea como un episodio gigante. Él estuvo colaborando con Laura Mora ahora en Los Reyes del Mundo. Entonces en Los Reyes del Mundo suena Tren al Sur. Pero no sé si lo han notado, Tren al Sur no es la versión de Tren al Sur, sino que es la versión del demo punqueta que grabaron estos manes allá los tres en un garaje, que suena horrible, que después les tocó hacer una cantidad de cosas, pero fue la única que lograron, como bueno, eso directamente háblelo con Jorge González, el cantante, o sea, de una. El supervisor musical tiene que ser, o la supervisora musical tiene que ser muy... O sea, creativo en eso. Creativa y una red de contactos para darle soluciones alternativas. Sí. ¿Te ha pasado algo así? Sí, todo el tiempo hay que estar buscando soluciones alternas a lo que no puedes conseguir. Porque el compositor no contesta, o porque el compositor en el proceso de licenciamiento me ha pasado, por ejemplo, que murió. Entonces la obra entra en un impasse hasta que no se solucione el tema de la herencia y se nombran a quién va a representar esos derechos. O porque la grabación está en un conflicto legal entre dos disqueras. O sea, hay miles de motivos. Entonces, todo el tiempo hay que estar encontrando soluciones y es verdad, los contactos son todo. Esta es una industria de contactos. ¿Cómo le hablas al oído a las diferentes cabezas? Porque claro, se ha pensado desde guión, a veces esa idea puede venir del montaje, el montajista empieza a montar algo con esta canción, empieza a hacer pruebas y después llega a dirección y dice, buenísimo, nos encanta, no lo habíamos pensado. Claro, estabas hablando de tu amigo, de cómo luchar también con el ego. Ahorita vamos a hablar del dinero, pero el ego, ¿no? Las diferentes cabezas. ¿Cómo es tu diálogo creativo para decirle a un director o a una directora que está empecinado en que es esto, o a la gente que está creando la música, el compositor, bueno, en fin? ¿Cómo haces para entrar en esos diálogos creativos donde finalmente la decisión es la licencia? Sí, y conseguir todo. Sí, que está en ti, ¿o no? Sí, pues es que cada problema tiene su solución específica y con respecto a cada persona. Lo que sí tengo claro es que le tengo que hablar al ser humano que está enamorado de la pieza que quiere poner, cuya historia está ahí filtrada, al compositor que lleva también una carrera y que ha tenido cierta experiencia y que ahora se ve en la necesidad de salir de su área de confort y hacer algo que jamás se le hubiera ocurrido hacer, por ejemplo, al derechohabiente que siempre ha licenciado su canción estrella en los miles de dólares y ahora le estoy pidiendo que cobre una 10ª parte porque es un proyecto independiente, hermoso, un documental de trascendencia social, cultural. Entonces siempre me estoy sentando no con la canción, ni con el artista, ni con el director, me estoy sentando con Mauricio, con el ser humano, desde un punto de vista cercano y planteando con toda transparencia todo lo que está sucediendo y las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar. Pasito a paso, pues, claro, con cada uno. Con cada uno. Y me ha funcionado bien. ¿Cómo te sientes tú cuando te entregan toda la responsabilidad en algún momento? Es como, no, mira, este cortometraje, este documental, se va a hacer a punta de lo que tú nos consigas. Participa tú de una manera incluso pues, mucho, mucho más creativa y de decisión. ¿Te han tocado esos casos y cómo los has lidiado? Y ahí lidiado con tus gustos, ¿no? Porque también me imagino que tienes guardadas una que otra cancioncita que ya cuando salga esta licencia ya va a ser el momento, o tus propios
placeres culposos que quieres introducir? O sea, bueno, yo siento que cuando nos llaman, en parte es porque saben el tipo de trabajo que hacemos, ¿sabes? Okay. Cada supervisor musical tiene su característica. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la investigación histórica, las piezas de época. Me siento muy a gusto con la música auténtica, antigua, vintage. Entonces, siento que por ahí, y ves mi historia y puedes ver comedias románticas, chicle cerebral divertido, y ves otros documentales y cosas más profundas y de reflexión, y ves estas piezas históricas sobre temas así. Y entonces me imagino que cuando el productor y el director están pensando en a quién vamos a llamar para que haga esto, bueno, pues tiene que ver también con la personalidad del supervisor. Y cuando me confían a mí esas decisiones, me siento totalmente honrada y con una responsabilidad de enriquecer y de enaltecer el proyecto en el que estoy colaborando y defender esa burbuja creativa y ese universo creativo de mí, de mis propios gustos personales e incluso a veces del gusto de los creadores. Claro. Oye, escuchaba en una de tus entrevistas también algo muy interesante, y esto el tema de la tecnología al servicio de la supervisión musical. Ah, sí, me encanta. Sí, o sea que no es un proceso simplemente, mira, yo hablo con Patti porque ella tiene los contactos y ella te lo hace, sino, o porque tiene muy buen gusto musical y entonces va a hablar con Eli Guerra, que tú representas a Eli Guerra, o al cantante de La Ley, entonces pues como tienes esa cercanía, entonces miremos a ver cómo lo podemos lograr con ella, sino porque tienes acceso a tecnología, a metadata, porque no hablamos un poquito de cómo está funcionando eso tecnológico en el ejercicio, en el oficio de la supervisión. Bueno, hay una parte básica que además debería de formar parte de nuestra cotidianidad y para los que forman parte de la industria musical debe de ser parte de su argot cotidiano. Y esto tiene que ver con formatos, qué soporta metadata y qué no. Metadata es más o menos mi palabra favorita, me la debería de tatuar. Sí. Todo el tiempo estoy duro y dale con que revísala y tiene que estar completa y debe de tener toda la información y tu contacto, por favor, pon tu contacto. Otra parte tiene que ver con entender cuáles son los sistemas de gestión de la industria. Es industria musical, no es club de gente a la que le gusta la música. Los amigos de la música, no, es una industria musical. Y eso implica sistemas de gestión y contratos, convenios, entre todos, regularizar todas las relaciones que tenemos. Me preguntan, por ejemplo, pero entonces tengo que tener un contrato con el que hace la mezcla. Pues sí, eso sería lo ideal, firmar un contrato de prestación de servicios. O sea, ¿por qué en otras industrias como por ejemplo, no sé, la arquitectura, no te preguntas si tienes que firmar un contrato con tu ingeniero, ¿no? O con él, pero tengo que firmar un contrato con el que me va a hacer no sé. Pues sí, sí tienes que firmar contrato. Y lo mismo es en la industria musical. Entonces, entender esos sistemas y desde el punto de vista tecnológico, entender que estamos viviendo una adolescencia tecnológica muy fuerte, pero que está en camino a convertirse en lo que finalmente va a ayudar a que todas las regalías, toda la comercialización, todo el uso de las canciones sea sustentable, económicamente sustentable. Si no hacemos nuestra chamba de registrar, obtener todos los números, el IPI como compositor, el ISWC para cada una de nuestras canciones con la sociedad, el ISRC para cada una de nuestras grabaciones, darnos de alta como productores musicales, empezar a formar parte de la industria. ¿Quién es Asimpro? ¿Qué hace? ¿Qué hace Acodem? ¿Cuál es la diferencia entre Acodem y Saiko? ¿Por qué tengo que estar en Saiko y no en BMI? ¿O por qué tendría que estar en BMI en lugar de Saiko? ¿Cuál es la diferencia entre un productor musical y un productor ejecutivo? ¿Quién es el dueño del máster? ¿Las regalías del intérprete quiere decir que es propietario de una parte del máster o no? Pero todo eso lo tiene que saber el productor audiovisual. El productor audiovisual tendría que entender que para utilizar la música necesita estos dos derechos y tendría que entender quiénes son los dueños de esos derechos. Okay. Porque
hace poco en un chat que tenemos de supervisores musicales, somos como 37, 40 supervisores en un chat de WhatsApp. Okay. Compartiendo ideas, contactos, tal. Y yo les preguntaba, a ver, cuéntenme sus historias de terror, ¿no? Y uno de los supervisores decía, pues explicarle a un director que no es dueño de la grabación porque él compró el disco por Amazon. Está divino. Entonces... Sí, yo lo compré, aquí tengo... Pero pagué por él. O sea, yo pagué completo, con todo y shipping. Sí. ¿Sabes? Wow. Entonces... El creador audiovisual tendría que entender a quién le tiene que pedir permiso, y es entender la estructura básica de la música, porque en tus creaciones audiovisuales todo el tiempo vas a utilizar música, a menos que sea una pieza que realmente, especialmente creativamente, requiere silencio. Trabajas, bueno, volvamos al tema de la metadata, ampliémoslo un poquito. Bien, la metadata es como el árbol genealógico de una pieza, sí. ¿Con quién se conecta? La metadata significa información dentro de información, información que describe información. Entonces, es información que va embebida en el archivo de música. Los archivos que soportan metadata son MP3 y AIF. WAV no soporta metadata. Wow. Entonces tendríamos que empezar a... WAV. Chin. Entonces, tendríamos que empezar a pensar desde esa perspectiva también. Bueno, trabajar con formatos de alta resolución que soporten esa metadata. La metadata tiene que ir en diferentes sentidos. Primero tiene que ser básica sobre el título, el artista, el álbum, si hay algún artista que colabora. Sobre la propiedad, quiénes son los compositores, a qué sociedades están adheridos, cuáles son las editoras, si es que existen, quién es el dueño del máster. Propiedad. Características. ¿Cuál es el género? El BPM. ¿A qué suena? Estados de ánimo, instrumentación, palabras clave para definir esa canción. Y por último, el contacto. Contacto. Si no viene el contacto en la metadata, sobre todo para temas de sincronización, o sea, tú le mandas tu canción a un supervisor musical, es una canción divina, me encanta, y luego no tengo el contacto, ¿cómo voy a rastrear quién me mandó ese file, de dónde vino? ¿Sabes que a mí me llegan a mi correo entre 60 y 80 correos diarios sobre trabajo? Muchos de ellos son... ¡Ay, pobre perrito! Muchos de ellos son... Escucha mi música, te presento mi música, aquí está, quiero que la guardes. Ok, en ese momento no voy a escuchar la música, pero voy a guardar todo eso y eventualmente llegaré. Y cuando llegue, quiero poder rastrear de dónde vino. Porque no vas a llegar por el nombre de quien te envió, sino probablemente por el estado de ánimo. Vas a hacer tus búsquedas de acuerdo con... Claro, pero yo voy a entrar al mail y voy a buscar happy, upbeat, ukulele, female vocal, ¿sabes? ¿Por qué en inglés? Porque la mayoría de la metadata, habemos 3,000 supervisores musicales en el mundo, el 90% hablan inglés. Los demás entendemos inglés. Entonces, la recomendación es que la metadata venga en inglés. Yeah. Entonces, voy a buscar todos esos términos. Female, vocal, ukulele, happy, upbeat, building up. Obviamente, estoy buscando la próxima canción para Coca-Cola, ¿no? Una cosa así. Sí. Bueno. Y me van a salir todos esos emails en donde vienen esas descripciones. Por eso, cuando mandes tu música a un supervisor musical, incluye esas palabras para que te pueda encontrar. Encuentro eso y abro el link. Y el link viene... Puedo escuchar en línea, lo preferente es que sea un link a escuchar en línea, con posibilidad de descarga. Descargo esa canción y descargo junto con esa canción otras canciones que me fui encontrando para hacer la selección final y probar entre escena y todo. Para una escena yo escucho entre, a veces, 200 canciones. Entonces, una vez que ya hice todo el filtrado, que ya escuché las 200 canciones y todo, esta canción es la perfecta, ok, la quiero, abro la metadata, me voy a contactar con la persona que me la mandó. Y no viene el contacto. Wow, 200 canciones, que me quedé ahí. 200 canciones para una escena. Pues a veces sí. Me devuelvo un segundo a... ¿Quiénes son productores audiovisuales acá? ¿Todos? ¿Todas? Sí, o sea, o productores de cine, de cortometrajes. Sí, muy bien, listo. Hablemos un poquito como para estas personas, ¿bien? O... Sí. Primeros proyectos. ¿Qué recomiendas tú a nivel de
de música? Generalmente se busca el amigo, bueno. Y está muy bien. Ok. Está muy bien también trabajar con el amigo, nada más que en esa curva de aprendizaje, asegurarnos de que tanto el amigo como tú como productora audiovisual tengan todos los pelos en la mano, que el amigo tenga todo registrado, que si el amigo colaboró con otro amigo tengan sus convenios de coautoría. ¿Y si es una grabación de garaje? No hay ninguna diferencia. O sea, las mismas reglas de la industria musical aplican para una canción hecha en la casa del amigo, sí, que en el estudio de grabación más potente del país. Entonces, el amigo guitarrista que compuso la canción y luego invitó al amigo baterista, pues tiene que haber un convenio con el baterista y quién va a ser el dueño de esa grabación. El que financió, entonces es la casa productora, la que puso la lana. Bueno, la casa productora va a necesitar liberación de interpretación del guitarrista, del baterista y del que compuso la canción, o los que compusieron la canción. Entonces, todo tiene que quedar legalmente asegurado con documentos. De hecho, eso es lo que más buscamos los supervisores musicales. Después, obviamente, de la canción perfecta creativamente. Sí. Pero lo siguiente es tener la seguridad jurídica de que la puedo utilizar. Porque si no, se me queda enlatada la peli. O la gente que se lanza a filmar música sin tener los permisos. Es que hay gente valiente, te juro. Entonces... Nada de... Estaba sonando en el momento de rodaje... Bueno, a ver, documentales. Yo hago muchísimos documentales. Es inevitable, muchas veces, que mientras estás rodando, se cuele música. Y a mí me tocó la época en la que... pues era o recortar la escena o meterla en estudio y tratar de hacerle unos tijeretazos de Frankenstein como para quitarle el... Ahora ya existe inteligencia artificial, que esa es la otra parte que me súper encanta, las herramientas de inteligencia artificial para hacer mi trabajo. Claro, yo utilizo muchas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, puedo meter ese clip y la inteligencia artificial separa los stems, la imagen del diálogo, de los ruidos ambientales, de la música, y puedo quitar esa música y poner otra para la que sí tenga derechos, o dejarlo en silencio, si quiero. ¿Tú estás ofreciendo eso como esa posibilidad? Sí, eso lo hago para mis proyectos, sí. Bien. Otro tema tecnológico que te escuché mencionabas una página que es como el gran Google para los supervisores musicales para buscar música. Bueno, es una página para buscar música, pero sobre todo es una plataforma para administrar archivos y metadata. Sirve para los representantes de catálogo, los dueños de catálogo, los músicos, editoras, disqueras. De hecho, hay muchísimas editoras y disqueras, las más grandes están ahí, pero también independientes y menores, como, o sea, disqueras y editoras, sí, de todas las dimensiones, de hecho, y de todos los países. En Colombia yo he estado haciendo un par de asesorías a disqueras para utilizar esta plataforma, pero de los 3,000 supervisores que habemos en el mundo, más de una tercera parte utilizamos esta plataforma, se llama disco.ac. Disco. ¿Y ahí qué es lo que haces? ¿Buscas? Voy guardando, yo tengo en mi disco tengo guardadas cerca de, no sé, 10, 15,000 canciones, y además tengo acceso a librerías de estas otras empresas. Entonces yo entro y busco por palabras clave, metadata otra vez. Entro y busco. O pongo un link a la referencia en YouTube. Quiero algo que suene como a esta canción. Saco el link de YouTube, lo pongo ahí y saca todas las canciones similares. Wow. Esa es otra inteligencia artificial que uso. Búsqueda de similaridades. Súper útil, ¿te imaginas? Buscar en un catálogo de 15,000 más las cientos de miles de canciones que están ahí, nunca terminaría. Entonces, estas herramientas realmente eficientan mi trabajo de forma impresionante. Volvamos al tema de arrancar desde el principio. Me imagino que cada proyecto es absolutamente diferente y hay proyectos que te exigen arrancar por lo legal porque es lo que hay que solucionar. Sí. O otros proyectos que te dicen empecemos a pensar, empecemos a construir juntos. ¿Cuáles prefieres? No, pues empecemos a crear. Sí. Empecemos por lo legal, es como de invítame un café primero. Sí, sí. No tan de frente. No, espérame tantito. Sí, pero
Me gusta mucho eso de empecemos a crear y entonces empiezo a hacer playlists y buscar música y a contactarme con todos mis amigos de diferentes disqueras que sé que trabajan esa época o ese género y a pelotear con el director y el director te empieza a mandar también sus playlists, sus músicas que se ha imaginado. Es un proceso lindo en el que además todo el mundo quiere aportar. Y siento que parte del trabajo del supervisor es conciliar todas esas voces. Si nos cerramos a la idea de yo soy el único que tengo la verdad absoluta sobre esto, no nos divertimos, la verdad. Este es un juego de equipo. Entre todos estamos creando una película y además es lo más divertido. Entonces a mí, por ejemplo, yo he tenido conversaciones con actores y actrices. Oye, me imaginé en esta escena que entonces me subía yo a la guagua, al camión, y estaba sonando de fondo esta canción y resulta que a mí me encanta y entonces por eso voy tan contenta en ese trayecto. Y pienso, ok, ¿sabes qué? Investiguemos, vayamos por ahí, porque tú eres el personaje, ¿no? ¿Quién va a conocer mejor el personaje que el que lo actuó? Pues a eso se dedica, ¿no? Como a personificar, o sea, tú de eso va. Te das la licencia de escuchar al actor. De personificar. No entras ahí en lío con otro. Bueno, en algunos proyectos, ¿no? En algunos proyectos sí. En otros, pues, no, es más difícil. Pero en donde sí, padrísimo poder tener esas conversaciones. Porque, claro, es como rascarle un poquito el cerebro del personaje. Sí. Está muy interesante. Y escuchaba también algunas experiencias de supervisores musicales que lograban tener la canción mucho antes y sugería que si esa canción sonaba se rodara con esa canción en set y el impacto es de otro mundo. ¿Te ha sucedido como ese tipo de situaciones, como cómo hacer que tu oficio interfiera dentro del propio proceso creativo en set? Sí, se da mucho, es muy, cuando te invitan desde ese momento, ¿no? De la creación, sí se da mucho. Y hay incluso, por ejemplo, creadores, directores que me piden que me coordine con el compositor para tener ya piezas de score para la filmación. Ok. Y ese es otro proceso también para que no, muy bonito. La escena de baile no esté rodada. Esa es otra cosa. El score, más bien, es como el tema principal, instrumental, el leitmotiv. Cuando hay alguien bailando en una escena, estamos hablando más bien de una licencia que a lo mejor un grupo va a interpretar en vivo durante la escena. Entonces pido el permiso de composición y luego contrato a músicos que van a ir a la escena. ¿Y cómo funciona eso, por ejemplo? Primero tengo que montar la pieza con los músicos, tengo que meter a un estudio de grabación a los músicos, sacar toda esa grabación y después voy a la filmación con los músicos. Se coordina que los músicos toquen al mismo tempo de la grabación, tienen que tener un chícharo con la grabación que hicimos en el estudio y después se tiene que coordinar que toda la gente se mueva al mismo ritmo, en el mismo tempo, que la música empiece y termine en el mismo lugar para el que está diseñada esa escena. Eso siempre pasa, siempre pasa. Y se ve súper chafa cuando, ¿sabes? Les ponen cualquier otra música y luego la tienes que cambiar, siempre se ve. Cuando no es. Hablemos de dinero. Bueno, ¿qué tan costoso es esto? Puede ser muy costoso, pero puede ser indoloro. O sea, el tema de involucrar al supervisor musical es que planees desde el principio, precisamente para que la música no se convierta en un problema que resolver. Sí, para que estemos ajustados al presupuesto que hay. Valor agregado a tu producción que está contemplado, el gasto está contemplado. ¿Por qué sufrirías por pagar algo que está contemplado desde el principio de la creación del presupuesto? Sufres cuando lo dejas hasta el momento de la postproducción. Ay, pero entonces la canción que quiero de Gloria Gaynor cuesta $30,000. Ajá. Pero es que es fundamental en la escena. De hecho, es la escena, y ya sabes, no la podemos quitar porque es la escena más importante de la película. Ah, bueno, pues cuando tengas el dinero me hablas y seguimos. Y pasan 2, 3 años. Pues así es como se enlatan las producciones. Entonces, sí te puede salir muy caro, pero también puede ser un proceso natural
porque desde un principio lo planeamos y ya sabía yo que esto me iba a costar $30,000 y estuve haciendo mis pitches en el BAM para que me dieran todo ese dinero los coproductores. Hay que planear. Hay que planear. ¿Cómo ves el estado como de la estética sonora que está pasando por nuestra Latinoamérica? Uno podría decir que a nivel mundial hay como cierto tono vintage, como que hay ciertas músicas que están volviendo, que uno dice, bueno, ¿cómo es que los como niños... los argentinos que siempre están volviendo. Sí. En realidad, siempre los clásicos, evergreens, que todo el tiempo están regresando. Pero además es muy natural porque muchísimos de los contenidos se piensan transgeneracionales. Queremos que tengan una vida más allá del momento, de lo que está en boga, de la moda. Y eso se logra incluyendo piezas que sean clásicas, que vengan de atrás, antiguas, o que sean nuevas, pero con una textura clásica. ¿Sí, sientes que hay como una economía de la nostalgia últimamente? Siempre la ha habido. Yo creo que siempre la ha habido. Siempre nos estamos quejando de lo mismo. Siempre vuelve la botacampana. No hay nada nuevo. Todo está... Sí. Aunque sí creo que, bueno... Y lo local, las músicas de cada región, ¿cómo lo estás viendo desde tu perspectiva? Yo creo que cada vez hay más creadores de medios audiovisuales preocupados por regresar a nuestra raíz y a la territorialidad. Y eso va de la mano con las músicas. Perfecto. Yo creo que sí. Me gusta. Y a mí me han llamado para muchos proyectos que requieren música regional mexicana, moderna, pero regional, auténtica e histórica también, o sea, antigua. Y creo que hay un tema de revaloración de eso. Creo que las plataformas han llegado a un momento en el que están entendiendo que el chicle cerebral puede entretener un poco, pero que la gente quiere más. Entonces están empezando a invertir poco a poco en producciones que van más allá y eso detona autenticidad, detona creaciones más propias. Claro, total. Entonces, ¿tenemos espacio para una pregunta? ¿Alguien está interesado? Claro que sí. Ven para acá, siéntate. ¡Que pase! Bueno, en ese camino de lo último que hablaron de la música tradicional, me preguntaba porque a veces he estado en producciones que son regionales y hay música que son, digamos, de médicos tradicionales, que pues uno ahí que hace con esa música que, digamos, está grabada, pero no tiene todo este proceso o toda esta reglamentación musical. Entonces te quería preguntar, uno ¿qué hace ahí? Y dos, digamos, como la gente que de pronto tiene como estas grabaciones de garaje, ¿qué dirías tú? ¿Dónde puede encontrar como fácilmente de pronto esa información para hacerlo por su propia cuenta? Uh-huh. Y que uno, no sé, llegue cualquier persona a decirle quiero usar tu canción y ya no haya que hacer como toda la parafernalia que implica. Uh-huh. Para poderla usar. Sí, son temas muy complejos. Cuando son músicas tradicionales, ancestrales, de tradición oral, lo que buscamos es hacer un análisis exhaustivo del origen de la pieza y se generan análisis periciales, judiciales, con musicólogos y etnomusicólogos que certifican que esa pieza realmente es de tradición oral y de dominio público. Eso es lo que nosotros recomendamos para los creadores audiovisuales, tener siempre de la mano. Para eso también sirve un supervisor musical. Si no quiere, ¿cómo te enteras que hay que hacer un análisis pericial? Entonces, eso es lo que se recomienda. Para las piezas que son de creación nueva, cuyos autores son identificables, lo ideal es que te firmen un documento y pedirles que ellos pasen por el proceso mínimo, aunque sea, de registrar su pieza en derecho de autor. No vale cartica, mail diciéndome que me autorizas a usarla. Pero digamos, blanco, no, negro, lo digo, yo creo que eso no pasa, tranquilo. Sí, nada, X. Tengo un audio de WhatsApp donde me dice, sí, te juro por esta que la puedes usar.
Nada de eso. No. Papelito habla, firmado, y en el papel tiene que venir el nombre completo, yo certifico que esta canción es mía, número de identificación, dirección fiscal, oficial, en donde localizarse, foto de la identificación por ambos lados, o sea, legalidad. Okay. Tienes que tener todo eso, y la grabación, tienes que asegurarte quién hizo la grabación, de quién es propiedad. Tú la grabaste en ese momento porque la estuvieron tocando en vivo, ok, la grabación es tuya, necesitas liberación de las interpretaciones de todos los que tocaron en ese momento. Okay. Una pregunta súper rápida, por favor. Porque tenemos inmediatamente otra grabación. Gracias. Bueno, dentro de la adolescencia tecnológica en la que estamos, ¿cómo sería el manejo de la inteligencia artificial en la que ya se están creando canciones y música? ¿Cómo sería el manejo posterior a esas creaciones que no son identificables y que pues, no tienen un autor específico? Entonces, ¿cómo sería ese manejo en cuanto a derechos para el manejo posterior de esa pieza audiovisual? Todavía hay en el mundo el debate desde el punto de vista gubernamental de legislación en todos lados. Todavía no se llega a un acuerdo. Hay un documento emitido en Estados Unidos únicamente sobre cuáles serían las características que se requiere para poder registrar una pieza que fue generada por una inteligencia artificial. Tiene que haber la mano humana en alguno de los procesos creativos, si no, no se puede registrar y no se puede considerar como una propiedad, o sea, como propiedad intelectual, intelecto, ser humano. Ajá. Pero mientras no haya una convención, o sea, una convención global, un acuerdo global sobre qué se va a hacer al respecto, yo recomiendo no utilizar en nuestros medios audiovisuales nada generado por inteligencia artificial porque nunca sabes de dónde va a saltar la liebre. Entonces, mejor seguridad jurídica. Pati, quedó en punta la conversación. Ya sé. Sí, quedó en punta. Te pueden encontrar, aprovecha dónde te pueden encontrar si queremos hacer talleres contigo, cuando vuelves. Claro. Creo que nos surge seguir como alfabetizándonos sobre todo este tema, sobre todo para los productores, el diálogo para los directores, en fin. Cuéntanos. Claro. carrera.patricia@gmail.com, me pueden mandar un correo, Instagram, paticarreram, contacten, todo bien, ojalá sigamos creciendo. Regreso cuando quieras. Pati, gracias por estar en Gente que hace cine. No, gracias por invitarme. Un aplauso para un placer. Allá.